¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy hablaremos de aprendizaje, desde una perspectiva completamente distinta a la que todos estamos acostumbrados a percibir. Nuestro invitado del día de hoy es Jeremy Marín, un amigo al que queremos muchísimo, cofundador de Educambiando, uno de los primeros centros de aprendizaje autodirigido en todo México. Facilitador de espacios de aprendizaje autodirigido con niños y adolescentes. Facilitador de procesos colectivos y liderazgo participativo. Diseñador industrial por profesión y explorador del juego por necesidad humana. La conversación que tendremos alrededor del aprendizaje de seguro te nutrirá y permitirá encontrarte con nuevas posibilidades. Así que bienvenidas y bienvenidos. Gracias, amigo. Gracias, amigo Jeremy, por estar aquí el día de hoy. Pues de verdad me emociona muchísimo poder conversar, charlar de este tema maravilloso acerca de lo que desde tu visión nos puedas compartir la experiencia de tanto tiempo ya navegando el aprendizaje autodirigido y como está en el episodio, el aprendizaje libre. Pero para nuestra comunidad y la gente que está, las familias que están alrededor de Hacking Parenting, si antes de ir de lleno a ciertas preguntas, a ciertos puntos específicos, me gustaría como preguntarte, amigo, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Quién eres? ¿Quién es Jeremy? ¿Qué nos puedes contar de Jeremy? ¿Quién es desde tu experiencia actual de vida, Jeremy Marín? Bueno, no voy a hablar de Jeremy en tercera persona porque se me hace muy raro, Ok. pero pues diría que me nombro a mí mismo como guardián de burbujas de paz para la infancia. Es algo Wow. con lo que siento, sí, es algo con lo que siento que es como mi propósito, y lo hago de muchas maneras. Entonces, uno de los lugares en donde estoy ahora resguardando como más fidedignamente es en México, en Educambiando, en ese experimento social de educación libre que llevamos ahora. Y pues soy eso, un guardián, un observador y un acompañante del aprendizaje libre pues de personas de todas las edades. Gracias, amigo. Y qué bonito. Y por eso es que no me gusta tener un guión ni nada específico en las charlas, ¿sabes? Porque ahora te voy a hacer preguntas con respecto a lo que significa esa palabra tan fuerte y poderosa desde como yo lo veo que es el propósito, ¿va? Porque siento que es ahí donde desembocan muchísimas cosas de estas posibilidades de toparnos con herramientas y caminos evolutivos. Pero habiendo escuchado eso y también para las personas que escucharon el intro, saben que pues vamos a charlar un poco de lo que hemos denominado como aprendizaje libre. Yo siento y en muchas conversaciones que he tenido con algunas familias, con algunos padres y madres de familia, que, que hay alguna confusión en esto. Muchos piensan que es homeschooling y es llevar esa estructura a la casa, otros piensan que es ir por vertientes completamente alternativas donde se suelta todo, pero desde el tiempo que has navegado ya en el aprendizaje autodirigido, amigo, y siendo cofundador de Educambiando y sobre todo uno de los primeros centros ALC en México, ¿cómo podrías describir tú, cómo le podrías decir a una familia que tal vez siente esta intención de explorar la desescolarización y buscar otra vertiente, pero cómo le podrías explicar tú lo que significa esto de aprendizaje libre? Mm, es que se me hace muy interesante que plantees esta pregunta y también que uses muchas palabras diferentes, porque lo cierto es de que es mucho más fácil para mí hablar de aprendizaje autodirigido que hablar de aprendizaje libre, porque la libertad significa muchas cosas para diferentes personas y es una palabra también compleja que para poder decir eso, primero tendríamos que definir libertad, pero creo que me gusta más irme por aprendizaje autodirigido, Perfecto. porque de esta libertad de la que hablamos, entiendo que cuando decimos libertad es como libertad, o sea, libertad de absolutamente cualquier
estructura, paradigma, idea, o de qué nos queremos liberar. Y creo que cuando hablamos de la libertad, estamos hablando de que nos queremos liberar de algo. Y siento que de eso que nos liberamos es de una forma de acompañar el aprendizaje que se convirtió en formación. Dejó de convertirse en algo didáctico y pedagógico y se convirtió en algo formativo, es decir, estamos formando el carácter de las personas. Entonces, esta manera de ver el aprendizaje como de vamos a moldear, modelar, a, a hacer a alguien, es la perspectiva escolarizada, en el que se toma en cuenta que las personas, pues, son, ¿cómo decirlo? Son espacios abiertos para llenarlos de cosas, no como si ya tuvieran sabiduría, intenciones, sueños, ganas de ser, de hacer, de jugar, como si no tuvieran su propia brújula de exploración. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje autodirigido, nos referimos de que reconocemos que las personas tienen el derecho de ser quienes son desde que nacieron, y la manera de acompañar el aprendizaje escolarizada es exageradamente formativa y exageradamente directiva, y tiene una forma de acompañar el crecimiento de las personas diciéndoles demasiadas cosas que hacer, poniendo demasiadas estructuras, reglas, aprendizaje sobre de ellos. Y el aprendizaje autodirigido hace un camino diferente porque acompaña preguntándole a la persona, preguntándole qué quiere hacer, cómo se siente, qué quiere aprender, qué le gustaría hacer con lo que está aprendiendo ahora. Entonces, digamos que el aprendizaje autodirigido, que es la forma con la que a nosotros nos gusta trabajar, construye realidades, construye una cultura, construye conocimiento, construye relaciones en equidad con las personas que están aprendiendo. No importa si tienen 5, 6, 12, 18 años, 20, lo estamos construyendo juntos. Y el aprendizaje dirigido, que es el escolarizado, el que conocemos, hace pues lo opuesto, ¿no? No te va impulsando a que hagas esto, a que hagas lo otro, a que llegues a tiempo, a que aprendas lo que tienes que aprender, a que respetes a las personas que se te pusieron enfrente como autoridades. Y sí, diría que el aprendizaje autodirigido es construir el conocimiento con las personas, en compañía de las personas. Alguna vez alguien me decía, amigo, y concuerdo contigo completamente, el tema este de aprendizaje libre, pues es complejo porque no quiere decir que hay una vertiente que se llama así. La gente sabe y le hemos compartido mucho acerca de lo que significa el aprendizaje autodirigido y lo que nosotros también practicamos siendo parte de la red. Y alguien alguna vez me decía charlando que en ciertos patrones de la escolarización se llega a entender que las personas, las niñas, los niños, cuando llegan al sistema son una caja vacía que necesita ser llenada de información. Y he podido experimentar que a través del aprendizaje autodirigido se comprende y se permite observar que esa caja ya está llena, que necesita determinadas circunstancias y apoyo para que pueda de ahí salir todo lo que ya es. Y creo que esa sería como que la base, como yo también le interpreto al aprendizaje autodirigido y lo que hemos podido también observar que nutre. En lo que, mientras nos compartías tu visión acerca del aprendizaje autodirigido, hablabas de la escolarización. ¿Dónde empieza la escolarización? Porque en muchas conversaciones, desde tu experiencia, en muchas conversaciones que hemos tenido, papá y mamá a veces suelen decirnos, bueno, ok, mañana voy a la escuela, lo retiro a mi hija o a mi hijo de ahí, ya estoy descolarizado. Y es como que, ok, no, es un proceso. Y va mucho más allá. En tu experiencia acompañando a niñas, niños, adolescentes, ¿dónde has visto que empieza la escolarización? ¿Dónde está? ¿En dónde están los primeros patrones?
Es una pregunta muy, muy interesante, el de en dónde empieza la escolarización. Y creo que es como un poco esta pregunta de qué es primero el huevo o la gallina, porque ya estamos viendo los efectos de la escolarización de generaciones muy atrás. Entonces, digamos que en el momento en el que ya nacen los niños y las niñas, en un ambiente en donde papá y mamá fueron a la escuela, la escolarización ya les está acompañando culturalmente, en la forma de pensar, en la forma de concebir, en la forma de concebir el aprendizaje. Y en realidad la escolarización es un instrumento de un proceso de adoctrinamiento mucho más grande, porque la escolarización no se acaba cuando sales de la escuela, sino te sigue acompañando en tu trabajo, te sigue acompañando en tus relaciones incluso de pareja, y no porque tenga que ver con educación y con escuela y lo que hemos aprendido de eso, sino que tiene que ver con que la escolaridad plantea un sistema de control de las personas de su conducta que, que sostiene un sistema de creencias mucho más grande y que lo vivimos en distintos aspectos de nuestra vida. Entonces, esta pregunta se me hace truculenta porque yo diría, ¿dónde empieza el adoctrinamiento de las personas? ¿Dónde empieza el dejar de escucharnos y comenzar a escuchar todos estos pensamientos que nos piensan? ¿O dónde empiezan las ganas de querer controlar la vida de las demás personas? Porque si crees que puedes controlar la vida de tu hijo o de tu hija, también crees que puedes controlar la vida de tu pareja, de tu mamá, de tu hermana, de tus compañeros de trabajo. Y la única diferencia es de que tus hijos pues, están a tu cuidado, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad porque los patrones de se mezclan tantas cosas de adultismo, de inequidad estructural, de escolaridad, de lo que aprendimos que creemos que es la vida y qué vida creemos que deberíamos tener y qué vida creemos que deberían tener nuestros hijos. Ujú. Todo este conjunto de cosas ya empiezan a tramar el tejido de una vida, de patrones de escolaridad, ¿no? Ya empiezan ya sabe a eso. Entonces, pues viene de hace mucho tiempo atrás, ya nacimos y ya está aquí, ¿no? Es algo que está presente. Y es ese proceso, ¿no? Que la desescolarización es ese proceso de, no sé, nosotros lo buscamos resumir de alguna manera en esta forma en la que tratemos de cuestionar nuestro sistema de creencia, porque dentro de todo esto que tú dices del el control, en el control hemos encontrado que pues heredamos estos patrones donde seguimos simplemente replicando cosas sin cuestionar. Y parte de eso es lo que tú decías, el quererlo controlar todo, el querer tener el control de las cosas que ya producen un montón de consecuencias naturales. Y si tan solo cuestionaríamos nuestro sistema de creencias, las cosas pues cambiarían, porque para redefinirnos desde adentro, ¿verdad? No como nos entregaron esa idea de lo que debemos ser y asimismo llevarlo hacia nuestras hijas, hijos, permitir redefinir este rol de papá y mamá para acompañar. Me encantó lo que dijiste de que nuestro rol es ahí, acompañar, cuidar, los espacios de cocrianza también y entender que no, pues no están aquí las niñas y los niños como parte de nuestras pertenencias, ¿verdad? Sino para nutrir de alguna manera todo el resto de cosas que tienen, que traen. Sí, ¿no? Qué fuerte que tengamos que reflexionar de eso como si no fuera obvio. O sea, como que tenemos que decir en voz alta que nuestros hijos no son nuestras pertenencias, porque... y lo que dijiste me conecta con la primera pregunta y la segunda, y creo que sí sé, ya sé en dónde puedo decir que nacen. Porque están naciendo constantemente, o sea, no quiere decir que nació y nunca está, sino que podemos tener una semana de convivencia de mucha equidad y de repente me visita el pensamiento escolarizado y quiero empezar a dirigirte. Por eso me gusta la definición de aprendizaje autodirigido, porque en su definición o en su nombre
te habla de que las personas se dirigen a sí mismas, tienen una especie de capacidad de guiarse, de llevarse, de seguir su propio camino, su propia dirección. Y creo que en casa, en familia o en educación, cada quien puede reconocer cuánto, cuánto de tus pensamientos que tienes hacia tus hijos son directivos. Esto quiere decir, ¿cuántas cosas le dices? No hagas esto, haz lo otro, no te subas, no te bajes, no corras tan rápido, no, o sea, ni lo pienses, ¿no? Eso sí y eso no. Toda esa cantidad de dirección es donde creo que se esconde atrás patrones de escolaridad que nos susurran consejos tan rápido que ni podemos darnos cuenta de que es un patrón escolarizado o que no estoy respetando la experiencia de mi hijo o que no le estoy ofreciendo la confianza que quizá necesita para subir a ese árbol más alto o que no estoy confiando en su capacidad de decidir y no le estoy apoyando a que él vea qué pasa cuando lo hace y cuando no lo hace y no estoy ahí para sostenerlo, ¿no? Estoy llenándolo como de una dirección externa y creo que ese es el principio de la escolaridad, la desconfianza en las personas de que tengan la agencia, la astucia, la sabiduría y que eso que les llama la atención les está llamando la atención por algo en particular. Entonces, hacemos mucho los adultos ponerles las metas a los niños y a las niñas, a las personas en general, ¿no? Ponerles metas creo que es una de las cosas que hemos hecho equivocadamente. Y siento que ahí se puede confundir mucho con la definición de límites, ¿verdad? Porque a veces se disfraza esto, ¿no? Porque hay mensajes que, como tú decías, ya aparentan ser obvios, pero tenemos que reflexionarlos o preguntarnos para que, no sé, tomen más coherencia. Y ahí a veces sucede esto con los límites. Me pasa cuando te escuché ahorita que siento que muchas veces papá y mamá reciben el mensaje y quieren como tomar caminos diferentes, pero esta necesidad de controlar hace que disfrace ciertas cosas y el premio y el castigo simplemente cambia de etiqueta y es, no, es que estos son los límites de esta casa. Y pues se tiende a malinterpretar algunas cosas. Pero de todas maneras, este es un espacio donde pues no traemos la verdad absoluta de nada, ni prescripciones que decimos esto es lo único que funciona. Estamos compartiendo nuestra experiencia y compartimos esto con las familias. Para quien tenga la intención de explorar, yo conozco personas que han encontrado un balance para fluir dentro de la estructura de la escuela, balanceando ciertas cosas en casa y balanceándolas dentro de la escuela. Y eso no quiere decir pues estamos solo tirándole fuego a la escuela y diciendo, es nuestra experiencia desde haber pasado tal vez por ahí y salir. Y siendo como uno de estos voceros y cofundador de Educambiando, amigo, de este centro de aprendizaje autodirigido tan hermoso que sostienen ustedes, ¿qué, ¿qué podrías decirle si alguien te pregunta? Si una familia te dice, mira, yo quiero explorar el aprendizaje autodirigido, quiero explorar lo que significa salir de la escuela y buscar conectarme con toda esta estructura o estas ideas que comparten aquí. ¿Qué dirías tú que ha sido lo más evidente como desde algo positivo para un ser humano, para una persona, y siendo niños o niñas? ¿Qué le podrías decir que le da de bueno a la persona el pues integrarse tal vez a un camino de aprendizaje autodirigido, no solo el niño o la niña, sino en casa en general? Ay, qué gran pregunta, porque hablar de los efectos es muy importante. Mm, Tan solo creo que voy a empezar hablando acerca del estrés y de lo que el estrés le hace a las relaciones de papá, mamá, personas, tu relación con el aprendizaje, tu relación con la escuela. Realmente estoy muy de acuerdo en lo que acabas de mencionar, que no tenemos la verdad absoluta ni nada, simplemente somos observadores. Y si somos observadores y evaluamos los efectos que tiene la escolaridad en generaciones, en las personas, en nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con otras personas, nuestra relación con nuestra esperanza, o sea, cuando empezamos a valorar las relaciones que tenemos o con el aprendizaje mismo,
nos damos cuenta de que un elemento que hace compleja la vida en la escuela o en la escolaridad es el estrés que se genera en las personas. Cuando soy papá y mamá y tengo que hacer o algo que tiene que hacer mi hijo es terminar la tarea y yo tengo que vigilar de que la termine, o so, soy un niño o una niña que está viviendo muchas cosas y no encuentro un espacio seguro para hablar de eso en casa, o me están molestando en la escuela, o estoy siendo etiquetado como burra o burro, o estoy teniendo problemas con un maestro o de convivencia, o me están etiquetando como que tengo TDAH, o sea, todas esta serie de circunstancias empiezan a generar en casa un distanciamiento relacional con las personas. La percepción de papá, mamá y el amor que nos tenemos a veces se ve distorsionado por la obligación de, o la presión social que puede haber a través de la escuela, ¿no? Y cuando el estrés no está, cuando no hay prisa, cuando no hay una etiqueta de que mi hija o mi hijo es bueno o es buena en algo, o sea, cuando todas estas cosas que acabo de mencionar desaparecen, yo estoy empezando a ver relaciones muy bellas familiares, como los niños y las niñas empiezan a tomar espacios en casa que antes no se tomaban, cómo empiezan a colaborar, cómo empiezan a surgir conversaciones más honestas, cómo empiezan a desear empezar a tener asambleas, juntas de cambio y cambiar el ambiente prácticamente, porque si lo vemos de esta manera, cuando voy a un lugar al que me dicen que tengo que obedecer todo el tiempo, y mis objeciones, mis reflexiones y mis opiniones no son tomadas en cuenta, siendo niña y niño, pues me relaciono de un lugar muy diferente que cuando les interesa mi punto de vista, que cuando soy apreciado y valorado sin importar si saqué 10 5 6 o 3, cuando mi amor como persona siempre está y mi dignidad siempre está por encima del conocimiento, mi personalidad y mi forma de relacionarme es diferente. Y ahora si yo como adulto estoy en un lugar diciéndole a las personas lo que tienen que hacer y me hacen caso y me tienen que obedecer, estoy en una posición de poder que distorsiona mi realidad, que me separa de las personas, a cuando soy adulta y adulto y mi voz vale tanto como la de un niño de 5 años, mis opiniones y mis necesidades son igual de importantes, me voy a relacionar desde un lugar distinto. Entonces, piensa ahora en un panorama en el que papá, mamá, niños y niñas se sienten en relaciones iguales, no tienen estrés por ser nada ni por pretender nada, están queriendo construir cosas juntos, están queriendo construir la cultura, están queriendo construir relaciones sanas en su familia, están queriendo explorar, los niños están llenos de preguntas, de ganas de hacer cosas, de caminos por curiosos por llevar a cabo juegos que hacer, y papá y mamá están con ganas de apoyarles en eso. O sea, simplemente las relaciones son muy diferentes. La vida de las personas cambia y cambia de formas tan diversas que yo no podría decirte va a ser así, porque hay tantas historias que de hecho te voy a pasar un link para que las personas que vean este programa puedan leer testimonios de papás y mamás en Educambiando, de cosas que ellos narran, de cosas que cambiaron a partir del aprendizaje autodirigido y que creo que son historias mágicas porque son cosas pues únicas, ¿no? Y eso me parece hermoso. Gracias, amigo, por compartirnos de eso. De seguro vamos a poner esos links aquí en la caja de descripciones del video. Y justo me traes como a tiempo presente una conversación, dos conversaciones paralelas que tuvimos no hace mucho con respecto a lo que se sentía recibir por primera vez la idea de cambiar el paradigma
de que pues en casa los niños y las niñas pueden tener el mismo voz y voto que tú. Y es como que se sorprendían mucho, ¿no? En este círculo familiar, como que, ¿qué? Pero, ¿cómo van a tomar decisiones? El uno tiene 5, el otro tiene 8. ¿Qué pueden ellos elegir? Yo creo que hay que acompañar este proceso, pero también compartirles que había otras familias que también ya tenían sus testimonios de decir, tan solo el hecho de preguntar más, cosas que suenan sencillas, preguntar más. Había una historia de una familia que nos decía, ni siquiera les preguntábamos qué querían comer cuando decidíamos un fin de semana salir. Y solo eso de decir, oye, ¿y ustedes qué opinan? Se sorprendían de las respuestas, de la coherencia, de la capacidad de analizar las cosas a profundidad. Y de a poco los integraron más en lo que significa las decisiones de la familia en general, sin creer que se les puede cargar de responsabilidades innecesarias, pero sí haciéndolos parte del día a día y del camino colectivo que es. Entonces, me encanta que podamos tener acceso a eso, gracias amigo, porque siento que ahí se puede nutrir también muchísimo la familia que está buscando que a través de su curiosidad entiende, porque hay veces que ya se hace evidente que es incómodo, la estructura de la escuela, ya se hace muy evidente los patrones nocivos que a veces llegan a casa, pero por esta falta de información o de miedo, o de exploración o de autoexploración, pues se complica llegar a otros lugares y se siente a veces muy solo. Entonces creo que va a ser perfecto que pueda llegar a escucharse de otras experiencias que también pueden ser similares para acompañar estos procesos. Y ahí te tengo una, llegando casi hacia el final, una pregunta. Hay familias que sienten tal vez mucho miedo o todavía dentro de su proceso personal no se sienten listos para tomar el paso de decir voy a salir de la estructura de la escuela tradicional y voy a buscar otra alternativa y que tal vez sea el aprendizaje autodirigido. Pero sí quiero rediseñar mi relación de alguna manera como papá o como mamá para dar un acompañamiento mejor en lo que pasa en la escuela. ¿Qué le podrías decir, por ejemplo, si un padre o una madre te dice, oye, Jeremy, mi hijo sigue en la escuela y yo entiendo que hay cosas que son súper nocivas ahí que le están impactando? ¿Qué puedo hacer yo en casa? ¿Cómo puedo ir como cambiando ciertas cosas o rediseñando ciertos patrones en casa que apoyen a fluir de mejor manera dentro del sistema? Me la pusiste difícil. Pues si tú te sientes cómodo respondiendo a la amiga, nada. Sí, no, sí me siento cómodo. Me refiero a que me la pusiste difícil y es la dificultad y la complejidad que viven estas personas, estas familias que quieren hacer cambios, pero, pero de a poco, ¿no? Porque siento que también nosotros en nuestra comunidad hemos elegido por el camino radical y hacer transformaciones súper grandes. Y no porque el camino no radical no tenga importantes transformaciones también que hacer. Así que estoy de acuerdo en que no necesitas sacar a tu hijo de la escuela para empezar a hacer transformaciones. Y me parece que con el mensaje que diste recién hay un gran secreto que tiene que ver con la comunicación. Diría que si el camino de la escolaridad aún sigue siendo una posibilidad, pero queremos transformar algunos efectos que está teniendo en nosotros o en nuestro hijo, creo que antes de tomar acción, porque tú me estás pidiendo un consejo que yo lo entiendo como un consejo que abra la voluntad, ya voy a hacer esto, Ujú. pero creo que hay un paso previo a abrir la voluntad y que ya es parte del consejo, que sería papá y mamá, te aconsejo que veas lo más claro que puedas los efectos que estás queriendo transformar. Es decir, ¿en dónde estás viendo los efectos de por qué quieres un cambio? O sea, ¿qué te está llamando a querer un cambio? ¿Qué estás viendo en tu relación con tu hijo? ¿Qué estás viendo en tu familia? ¿Qué estás viendo en ti o qué estás viendo en tus hijos? Que piensas que deberías hacer algo para transformarlo. Creo que primero identificando estos efectos,
la respuesta va a llegar a ti mucho más fácilmente. Y creo que para que las respuestas se puedan convertir en acciones, tiene que estar, el segundo consejo es que tiene que estar sano y cultivado el camino de la comunicación honesta en tu casa. Como qué tan honesto eres con tus hijos, contigo mismo. Porque qué tan buenos canales de comunicación tienes como para decir, preguntarle a tu hija adolescente qué le pasa cuando está encerrado en su cuarto y que realmente te diga lo que le pasa. O qué comunicación tan abierta hay como para que tú puedas hablar de tus sentimientos, de que lo que pasó te hace sentir frustrado, triste, enojado. Entonces, yo más que decirles hagan esto o hagan lo otro, los invitaría a que primero pongan atención, que hagan un proceso reflexivo y valorativo de los efectos que hay, de por qué quieres hacer un cambio y de qué tan sana es la comunicación que hay en casa, porque gracias a la comunicación es como se van a empezar a hacer cambios, a construir. Qué maravilloso, amigo. Muchísimas gracias por eso. Am, Llegando hacia el final, generalmente nos gusta cerrar los episodios y las charlas de aquí haciendo una pregunta que tiene que ver solo con un escenario hipotético. Entonces, te voy a hacer la pregunta. Digamos que mañana en un escenario que pues sea muy hipotético, te dicen, te llega una noticia que te diga, Jeremy, tienes un tiempo limitado más de vida. De aquí a X días, X fecha, se acaba el tiempo. Y solo tienes el chance de dejar un mensaje que pueda resonar para los tuyos y para el resto de personas. ¿Qué mensaje dejarías? La Gabo. Es que se me hace muy fuerte porque sí, no creo que haya un máximo mensaje que pueda ser lo mejor que pueda decir antes de morir, porque pues la vida está cambiando y siempre de repente algo se vuelve más importante, a veces la libertad, a veces el amor, a veces el propósito, a veces el estar feliz, a veces el estar en paz, a veces vivir amor. Entonces, no creo que haya un único mensaje que sirva para todos los casos, pero lo que me viene mucho, con mucha fuerza, ah, diría papá y mamá, lo estás haciendo increíble, estás, estás echándole todas las ganas que puedes, confío en que estás haciendo el mejor esfuerzo por ser la mejor versión de ti misma y de ti mismo. Y aprovecha esta oportunidad de escuchar esta voz que te guía para que te trates bien adentro tuyo y cuando sientas que te tratas bien y te apapachas y te amamachas también, puedas compartir eso de sentirte bien contigo mismo con tus hijas y con tus hijos. Yo creo que les va a gustar a ellos también que puedas reconocerles que lo están haciendo increíble y que no tienen ninguna expectativa que cumplir y que son perfectos como son tal cual ahora. Qué hermoso mensaje, amigo. Muchísimas gracias. Yendo a cerrar el episodio, quiero agradecerte de nuevo por haber aceptado esta invitación y espero que podamos co-crear otros espacios también hablando de tantos diversos temas que podríamos charlar. Así que espero que no sea la última vez que te veamos por este espacio. Generalmente en la caja de comentarios de la publicación de este video colocamos los links de las redes sociales también de los invitados para quien tenga la intención de conversar, de charlar, de buscar apoyo. Así que pues si tú te sientes cómodo, los pondremos por ahí y te queremos agradecer de nuevo, Jeremy, y esperamos conversar en una próxima ocasión también. ¡Wow! ¡Qué hermosa charla!
Gracias a todas las personas que han llegado hasta aquí y de verdad les invitamos a seguir conectados con nuestro contenido, en donde podrán encontrarse con nuevas posibilidades. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse a nuestro canal.